Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a reiniciar nuestra sesión del día de hoy de nuestro diplomado en el marco de este módulo de investigación social. Nos da mucho gusto recibir a nuestro siguiente ponente, al doctor Jorge Mendoza García, que también siempre solidariamente siempre nos ha apoyado para trabajar este diplomado, y le pedí como que pudiera darnos esta conferencia sobre nuevos enfoques de la investigación social contemporánea, dado que bueno, él pues, es uno de los especialistas muy importantes en investigación sobre memoria histórica, olvido social. Jorge Mendoza es licenciado, maestro y doctor en psicología social, licenciado y maestro en psicología social, doctor en ciencias sociales. La licenciatura y la maestría la hizo en la UNAM, en la Facultad de Psicología, doctor en ciencias sociales por la UAM de Xochimilco, y ha sido también académico en diferentes espacios universitarios. Entre ellos fue profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM unos años, ¿no? por el año 2003. Sí, 2002. 2003 este profesor. Actualmente él es profesor también de tiempo completo, profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, donde todas sus líneas de investigación, como les decía, tienen que ver con memoria histórica, olvido social, y además él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? El SNI, que como ustedes saben es la instancia a nivel nacional que apoya a los investigadores, las investigaciones a partir de criterios muy específicos de calidad. Entonces él es miembro del SNI y bueno, le pedí que nos pudiera hablar desde su perspectiva de estas nuevas tendencias de la investigación social contemporánea, y como siempre gracias por apoyarnos acá, la gente de trabajo social. Gracias por la invitación, Eli. ¿Podemos? Sí. Lo que voy a tratar como de explorar o de explicar. Estoy en cámara, ¿verdad? Sí. ¿Está transmitiendo a Europa? Sí. Entonces, ¿no puedo decir groserías? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Es que me muevo mucho. Sí, no importa. No me pusieron maquillaje. Voy a tratar de hablar sobre narrativas. Últimamente se está hablando incluso ya de producciones narrativas para hacer textos de coautoría con los entrevistados. Esos son como textos a cuatro manos entre el investigador y a quien se entrevista. Por ejemplo, hace poco vino una amiga chilena, Isabel Piper, que está trabajando sobre la reconstrucción de la violencia en Chile con diversos grupos y están haciendo narrativas a partir de lo que dice el investigador y las producciones que realizan los propios entrevistados. Los trabajan en textos y luego los publican. Por eso es como a cuatro manos. Pero voy a tratar de señalar la relevancia de las narrativas, sobre todo porque hay escasos libros de metodología que plantean a la narrativa como una ruta de investigación social. Y en el caso de los temas que yo trabajo, lo que hago, sobre todo, es sacar relatos, narrativas, tramas de los actores. Por ejemplo, trabajo cosas sobre guerra sucia y lo que estoy haciendo al entrevistar a alguien es que me están generando narrativas de lo que les aconteció o de su paso por los grupos guerrilleros, por ejemplo. Entonces, me voy a centrar sobre todo en eso. La siguiente, por favor. Hay que entrar sobre todo en la lógica de qué nos interesa a nosotros de una sociedad. Se habla de que en la sociedad hay tres instancias o tres sistemas. Uno es el sistema económico que produce valor, otro es el sistema político que produce decisiones administrativas y otro es el sistema sociocultural, que es donde se produce el sentido. Es decir, puede haber medidas administrativas, puede haber medidas económicas, pero esas no generan sentido.
Lo que genera sentido es lo que se dice alrededor de ese tipo de decisiones. Uno puede pensar en el caso de la reforma educativa. ¿Cómo van a legitimar ese tipo de decisiones administrativas? Pues vendiéndonos ciertas ideas a partir de producciones narrativas, aunque en el caso del aparato político y del secretario de Educación es muy malo para hacer narrativas. Entonces, pues a la gente no le genera ningún sentido. Los profesores dicen, aquí no hay tal reforma educativa, sino una reforma laboral. Entonces, nos vamos a centrar en ese sistema, en el sistema sociocultural, que es el sistema en el que estamos todos los días, y es el sistema en el que nos encontramos incluso cuando estamos en un aula como esta. Es decir, cotidianamente y en términos de conocimiento estamos en el sistema sociocultural. La siguiente, por favor. Hay que entrar por una noción, la intersubjetividad. ¿Qué es la intersubjetividad? Se habla, por ejemplo, de una lógica objetiva, cuando se asume que las cosas están independientemente de nosotros. Y se habla de una lógica subjetiva, que es algo que está en términos individuales. Cuando alguien quiere descalificar a una persona, cuando están señalando, cuando están argumentando algo, y dicen eso es subjetivo, como diciendo eso te corresponde solo a ti, y de ahí para acá no cuenta, porque es como tu versión y yo tengo mi versión. Entonces entra como en el terreno no de la relativización, pero sí de la descalificación, porque está lo individual. Para entrar al sistema sociocultural y la lógica de narrativas tenemos que pensar en una lógica intersubjetiva, que es este proceso donde se intercambian, se crean símbolos, y que finalmente es algo que le da sentido a nuestra existencia en esta vida. Lo intersubjetivo tiene que ver con lo acordado, con lo común, con lo que compartimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Entonces voy a utilizar un ejemplo, el caso típico, sobre todo por estas fechas. Uno va caminando por el metro, pensemos en la línea 3 del metro, en el metro Hidalgo, uno va caminando y hay algo en el piso que yo veo como si fuera una mancha. Paso al tercer día y ya hay veladoras alrededor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Y ya llegaste a Indios Verdes. Yo veo que en el piso hay una mancha, pero resulta que la gente en este país es guadalupana y ve ahí la aparición de una imagen de una deidad. Le construyen un nicho y al rato ya tiene un altar. Porque la mayor parte de la gente ve ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe y yo no. Porque hay algo que comparten ahí y eso les permite percibir una deidad. No están mintiendo, la perciben, tan la perciben y está para ellos ahí, que le ponen veladoras y pasa la gente y se persigna. ¿Sí me explico? Ahí tenemos una lógica intersubjetiva. Un grupo de personas comparte una cierta visión, tiene un cierto tipo de pensamiento y eso es lo que les posibilita percibir. Y aquí voy a sacar una frase de mi maestro Vygotsky de 1932. Vygotsky dijo en algún momento: los niños aprenden a ver el mundo no solo a través de los ojos, sino de las palabras que usan. ¿Sí? Es decir, el lenguaje está mediando mi visión del mundo, lo que yo veo. Nada más para relativizar esto. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde sale el sol? Ahora que saliste del 246 a 100 a las 6 de la mañana, ya estaba saliendo el sol. Mi abuelo Galileo iba a ser quemado por haber dicho que el sol no sale, el sol está fijo, la tierra es la que gira. Pensemos, si no existiese la frase el sol sale todos los días, ¿percibiríamos que el sol sale? No. Lo ponemos ahí, ¿no? Como en una pausa. Percibimos no solo con los ojos, sino con las categorías lingüísticas que usamos cotidianamente, y eso nos posibilita incluso experimentar cierto tipo de sensaciones. Yo llego al médico y le digo, me duele la barriga, y localizo el dolor.
Bueno, este debería todo. Llego con el odontólogo y le digo que me duele la muela. Localizo el dolor. Pero me abandona mi novia. ¿Y qué creen? ¿Qué frase solemos utilizar? Me duele el corazón, me dolió que me haya abandonado. ¿Qué duele? Cuando uno lo abandonan, ¿qué duele? ¿A quién han abandonado últimamente? Creo que todo el mundo. Pero si se percatan, utilizamos una frase cotidiana que dice que algo nos duele, aunque en términos físicos no nos duele. Pero eso, lo peculiar es que eso posibilita que yo experimente cierto tipo de sensaciones y que cuando esa frase la emito, mi interlocutor comprenda a qué estoy aludiendo y de qué estoy haciendo referencia. ¿Me explicó? Ahí tenemos una lógica intersubjetiva. Ahí comenzamos a narrar. ¿Sí? Dice Enrique Florescano, lo cito porque no me vayan a censurar. Enrique Florescano dice que desde que nacemos estamos mamando, literalmente, narraciones. Mamando. Porque dice Enrique Florescano que nuestras madres nos están alimentando y nos están contando historias. Claro, las mamás siempre nos cuentan cuentos, ¿no? Hasta dicen que uno es hijo de ellas. Imagínense. Y terminamos por creérnoslo. Yo tengo una hermana que es enfermera. No me ha contado, pero yo quiero que me cuente algo así como que cambian a los chavitos de cunas para hacer maldades y uno termina en otras familias, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que no soy hijo de la familia que dicen que soy. Y ahorita les voy a comentar, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con narraciones y adopciones, o cómo saber que uno no pertenece a la familia. Es sencillísimo. Bueno, entonces, en la vida cotidiana estamos compartiendo, estamos comunicando una gran cantidad de información. Vehiculamos, ojo, hay quien señala, Jean Baudrillard, un sociólogo francés, dice que las palabras son traficantes de ideas, porque en una palabra va inscrita una idea, y Humberto Eco dice que incluso hay un sistema cultural que uno transmite con una palabra. El ejemplo más a la mano es el caso de los estudiantes. Yo doy clases de psicología. Los estudiantes pueden ser buena onda, malos, tienen estados de ánimo que suben, bajan, son buena gente, son gandallas. Se llama Daniel, por ejemplo, y resulta que después Daniel le preguntan, ¿qué estudias? Y viene la palabra, psicología. Automáticamente Daniel adquiere las características, para quien lo está percibiendo, quien lo está viendo, Daniel adquiere las características de un fontanero de la mente, de alguien que repara daños afectivos, que da terapias, que da consejos y ese tipo de cosas. Porque en la palabra psicología se trafica toda una idea, un sistema cultural sobre algo que no es Daniel. Pero en el momento en que le ponen la categoría de psicólogo a Daniel, se convierte en todas las características que tiene la palabra. Las características no las tiene Daniel. ¿Me explico? Sí. Las características están en la palabra. ¿A ustedes les ocurre cuando hacían una broma, ¿no? A alguien sobre las trabajadoras sociales? Decían, ¿y qué saben hacer además de perforar las tarjetas de la leche? Porque hay una idea extendida alrededor de lo que hace cierta gente y ciertas profesiones, ¿sí? Y entonces, aunque uno no tenga esas características, porque está en primer semestre, pareciera que debería de tenerlas en el momento en que nos endosan la categoría de trabajadora social o psicólogo. Estamos cotidianamente así, vehiculando información, intercambiando, comunicando con los demás. En la vida diaria conversamos. Ojo, hay que comenzar por esto. Hablar es una práctica social. Es una interacción. Es interacción discursiva. Solemos creer que la interacción solo está en términos de lo que hacemos. Si yo abro la puerta, si yo miro el reloj, si levanto la tableta, si me quito los piojos, eso creen que es interacción, y sí lo es.
Pero hablar con alguien más también es interacción. Y aquí viene una lógica de quirolingüístico. Se hacen cosas con palabras. ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Préstame una pluma. ¿Qué hizo Guadalupe? Algo hizo. Una frase, préstame una pluma, la movió a hacer algo. ¿Sí? Es decir, solemos hacer cosas con palabras. Solemos creer que las cosas son estas cosas materiales. No. Las cosas también son los actos y las palabras con las que nos vamos moviendo en la vida cotidiana. ¿A alguien le pueden destrozar el corazón con las palabras? ¡Claro! Ya no te quiero. ¿Sí? Entonces, a uno le destrozan el corazón. Claro que no. Sí, exacto. Soy yo. Quiero tiempo. Pues cómprate un reloj. Entonces, pero ese es un ejemplo que ocurrió. Yo estaba en un bar y un mesero me dice, ahorita vengo, voy al metro. Es que voy a ver a mi novia, que en realidad ya no era su novia, y estaba decaído. Y entonces regresa sonriendo y me dice 3 simples palabras, vamos a intentarlo. Comenzó a sonreír. Pero si te percatas, no son 3 simples palabras. Con 3 simples palabras le levantó el mundo. Comenzó a sonreír, hasta me regaló un trago. Pero no son simples palabras, las palabras nos mueven a hacer cosas. Con palabras orientamos, mira de este modo, muévete damos instrucciones, pásame esto, y con palabras podemos a la gente meterla en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos guiones culturales. En el caso de un sistema escolarizado, un guión cultural. Si yo llego, abro la puerta en un salón y les digo a los estudiantes, saquen una hoja, pongan su nombre, la fecha. Y entonces la gente comienza a angustiarse. Ojo, yo no estoy haciendo nada, ¿o sí? Claro que sí. Sí, jóvenes. Estoy haciendo cosas con palabras, estoy poniendo en crisis o en angustia a las estudiantes. Porque les estoy diciendo, saquen una hoja, fecha, nombre. ¿Sí? Ojo. Claro, yo genero angustia con mis estudiantes a fin de semestre. Todo el semestre no leen, se la pasan chateando así como aquí, escribiendo con faltas de ortografía. No leen, no llevan su material. Y entonces les digo, yo no tengo ningún problema. Al fin del semestre me desquito. Me desquito, claro. Y entonces, así como genero angustia, por ejemplo, con palabras, también con otra manera de interacción. Me entregan sus trabajos, entonces comienzo a verlos así. Claro, no estoy leyendo, solo hago esto. Y entonces los estudiantes se retiran como angustiados de, estuvo mal mi trabajo. ¿Sí? Y si se percatan, tenemos ahí 2 maneras, 2 modalidades de interacción. La interacción en términos de actos de movimientos que yo estoy realizando y la interacción discursiva. Para mí, soy psicólogo social y que trabajo una cosa que se llama memoria colectiva, psicología discursiva, narrativas, es más relevante para mí el lenguaje, el uso del lenguaje que tenemos en términos de vida cotidiana y en las aulas, porque estamos haciendo cosas con palabras. Ojo, cuando yo le pregunto a los estudiantes cómo es que aprendemos, suelen utilizar una frase de sentido común, la experiencia. Y yo les digo, todo el semestre vamos a estar narrando, vamos a estar charlando, todo el semestre. Y el cambio de conocimiento de inicio al término del semestre es amplio, pero solo ha sido a través de la palabra escrita o la palabra hablada, porque tienen que leer o tienen que escuchar. Y esa es una manera en que nos hemos ido formando sobre una gran cantidad de conocimientos. No tenemos que ir al pasado para saber de la Segunda Guerra Mundial ni de la Revolución Mexicana. Podemos leer
se puede crear contexto discursivamente, ¿sí? Que es más o menos lo que hacen los abuelos cuando cuentan historias. Crean todo el contexto, como dice por ahí, tan solo con palabras. Entonces, es la relevancia de los discursos en la vida cotidiana. Y los discursos suelen tener sentido. Las cosas que tienen sentido no tienen que justificarse, ¿sí? Piensen en el chavito. Come y come, come y ve televisión y no se tiene que preguntar por qué tiene que comer y ver televisión, pero sí se pregunta por qué tiene que ir a la escuela, porque no le encuentra sentido. La gente que está los sábados, si les pesa el sábado, ¿por qué tengo que estudiar un diplomado los sábados? Tienen que encontrarle sentido y tienen que comenzar a justificar. Las cosas que no se justifican tienen sentido cuando las realizamos. A mí me gusta dar clases y no me pregunto por qué doy clases. Me gustan, pero si tengo que despertarme en sábado temprano y no me puedo ir de fiesta en viernes porque llegaría en malas condiciones, ¿verdad? Entonces tendré que comenzar a justificar, a encontrarle sentido por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. El sentido finalmente es la justificación de la existencia que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Y entonces realizamos cosas cotidianamente y hablamos cotidianamente y contamos historias cotidianamente y solemos nosotros dar por sentada una serie de condiciones en las cuales se producen ciertos discursos. La única vez cuando yo entendí que no debería de decir eso fue cuando hace unos 10, 15 años tenía una novia que me dijo, ¿me extrañaste? Había ido a un congreso, no sé a dónde, como 3 semanas. Regresé y me dice, ¿me extrañaste? Le respondí, no, ¿por qué te tengo que extrañar? Claro, entonces después uno aprende a dosificar la verdad. Dosificar la verdad. ¿Me extrañaste? Mucho. Sí, ¿no? Porque si no ya sé qué va a ocurrir, me vuelven a abandonar. Y si me abandonan me va a doler mucho el corazón. Aunque alguien dice por ahí que los que somos partidarios del Cruz Azul ya nos sentimos estamos ya. ¿Sí? Entonces, la siguiente, el sentido de las cosas se encuentra en la vida cotidiana, en la cultura cotidiana. No son cosas de razonamiento, no son cosas que tengan que ver con una lógica de carácter científico, tienen que ver con una lógica cotidiana. Las cosas que hacemos y que nos gustan no las tenemos que justificar, tiene sentido y así nos movemos. Puede que no tengamos dinero y eso no nos causa ningún malestar, sino el sinsentido de no tener dinero. Nosotros cuando dejamos de darle sentido a las cosas es cuando entramos en crisis. Porque nos comenzamos a preguntar qué está ocurriendo. Cuando tiene un cierto sentido, ciertas cosas, pues vamos bien por la vida. Solo cuando carecen de sentido es que tenemos que encontrar un razonamiento, una justificación para tratar de llenar el hueco del sinsentido. El sentido, le adelantamos 2 por favor. El sentido nos los otorga esta cultura, es el sistema cultural en el que estamos inscritos. Y entonces comienza la cultura por el sentido y por la comunicación, por el intercambio. Para que haya un intercambio debe de haber al menos 2 participantes. Ojo, los gestos son gestos cuando valen para más de una persona. Si no, no son gestos. Traten de pensar que viene un chino y yo le hago así. El chino se sigue. No me va a pelar. Porque no va a entender de qué es de lo que estoy tratando de advertirle o quejarme o agredirlo. No tiene chiste. Es como cuando uno está en la mesa y pide la sal, pásame la sal, y a uno no le pasan la sal. Es como si no me hubieran escuchado, porque lo que estoy diciendo cae en el vacío. Así como el gesto tiene que ver con algo que vale para más de uno, el sentido también. El sentido no puede ser algo individual, el sentido es colectivo, el sentido es cultural. Esta cultura nos dota de eso, nos da herramientas para que nosotros podamos comunicarnos, encontrarle sentido a la existencia, y otra vez empieza con el lenguaje. ¿Le adelantamos?
Es que son muchas ahí. Entonces empieza por las narraciones. Metodológicamente puede trabajarse la narrativa porque es una ruta de reconstrucción de una gran cantidad de sucesos. Todos los sucesos relevantes de nuestra existencia son narrados. Lo que no tiene sentido para nosotros carece de narración. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada. ¿Sí se percatan? Lo que hemos contestado una y otra vez. En realidad no hicimos nada. Claro que sí hicimos muchas cosas, pero que no son dignas de relatarse. Dice mi abuelo Paul Ricoeur en un trío de libros, todo lo que viene en tríos es maravilloso. Voy a tatuar tri aquí. Dice Paul Ricoeur en Tiempo y Narración que el tiempo se vuelve humano cuando se puede narrar. ¿Sí? Porque comenzamos a encontrar un sentido, no es el tiempo físico, sino es un tiempo narrado. Y entonces cuando no hacemos nada relevante de nuestra existencia, no narramos. ¿Qué hiciste? Nada. Pero sí hicimos cosas, pero no son dignas de contarse, ni de compartirse, ni de crear un sentido, ni generar intersubjetividad. Pero lo que sí tiene sentido, y esta cultura nos dota, es aquello que acontece para nosotros y que de alguna manera nos permite movernos en el mundo con cierta seguridad, con cierto sentido. Narrar es relatar, es contar, es referir, es informar acerca de algo. Hay que irse a la memoria de las palabras. ¿Qué es la memoria de una palabra? La etimología. Si uno ubica el origen de las palabras, se va a dar cuenta que puede hacer reconstrucciones distintas. Voy a poner un ejemplo que se lo robo a mi maestro Pablo Fernández Krieger. ¿Qué son los celos? ¿Qué dicen los psicólogos brillantes, esos psicólogos clínicos e individuales? ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos? Inseguridad. Inseguridad. Falta de confianza. Celos tiene una etimología. ¿Han visto qué aparece entre Pedro Infante y la doncella cuando va a darle serenata para que no se la roben? Da la serenata, se asoma la mujer, ¿por qué no se la roba Pedro Infante? El charro mexicano. ¿Qué interfiere? No la mamá, es algo físico que está entre el charro y la doncella. ¿A qué? Las rejas que están entre la ventana. Todo mundo cuando lo dice que... Bueno, eso se llama celosía, que es guardián. Los celos, el celoso es el guardián de su sociedad. Si uno piensa a la pareja como una sumatoria de dos individuos, claro que salen todas estas cosas que dicen los fontaneros de la mente. Inseguridad. Si uno como psicólogo social se va a la etimología, a la memoria de la palabra, se da cuenta que una pareja no es una sumatoria de dos individuos, es una sociedad donde uno comienza a tomar las decisiones, a hacer las cosas por los dos, y entonces el otro se siente relegado porque ya no está considerado. Entonces vienen los celos. Trata de proteger a su sociedad de que sea como antes, cuando todo era color de rosa. Como en el metro, ¿no? Había un par de... una pareja que estaban ahí disfrutando de la vida. Y Daniel, que está amargado, dice, a ver, la próxima semana vas a ver si no se bronquean. Yo digo que este fin de semana se van a bronquear. Pero esa es una sociedad. Son dos que están en un estado de comunión, donde todo es rosa y lo que quieren es ser partícipes de esa sociedad. Por eso el celoso trata de proteger a su sociedad. Si uno se va a la etimología de las palabras, encuentra otra versión de la sociedad. Por eso hay un inicio, metodológicamente, de contar. Se cuentan cuentos y de ahí surge la narración, y es una metodología cualitativa. Se cuentan cuentas de cifras, y esa es una metodología cuantitativa. Pero ambos es lo peculiar, que si uno va hurgando la historia de la palabra contar, se va a encontrar con la vertiente que posibilita dos grandes rutas del trabajo metodológico. La metodología cualitativa
y la cuantitativa. La cualitativa que trabaja más con las palabras y la cuantitativa que trabaja más con los números. Que son dos formas de aproximarse a la realidad. Ahora bien, desde esta lógica cualitativa del mundo cultural, los datos o las narraciones no se encuentran, sino que se van produciendo. Y se van produciendo cuando el investigador pregunta. ¿Por qué? Porque hay un intercambio. Si no hubiera alguien que estuviera preguntando, del otro lado quizá no se destaparía la cloaca de palabras para dar cuenta de la vida de uno. Entonces, se requiere de alguien que hable y también de alguien que escuche. Primo Levi, ¿alguien ubica a Primo Levi? ¿No? Primo Levi, un sobreviviente de los campos de exterminio nazi. Él era químico, sobrevivió porque era químico. A los nazis les era funcional, porque era un químico. Cuando sale, creo que de Auschwitz, cuando sale, escribe un libro que se llama Si esto es un hombre, donde da el testimonio de todo lo que pasa en los campos de exterminio nazi y no le creen. De hecho, no le quieren publicar el primer libro porque dicen, no, eso que están narrando ahí no aconteció. Tardan en publicárselo, pero, ojo, no basta con que él produzca una literatura o un libro. Tiene que haber alguien que escuche. Si no, el relato carece de sentido. Pásame la sal. No me dan la sal. ¿Sí? Le hago así al chino. Si el chino pasa desapercibido. Yo no sé alburear. De hecho, tengo alumnas que me alburean y no me doy cuenta. ¿Cuál es el chiste del albur? Doble sentido. Doble sentido, pero ¿cuál es el chiste de alburear a alguien? Que el otro entienda que lo están albureando. Por eso no tiene chiste que me albureen a mí, como no sé alburear. Si uno no se percata, quizá, no estoy diciendo que hacer, pero quizá por eso tiene cierto grado de certeza ese dicho mexicano de ojos que no ven. Parece, ¿no? Como que debe uno hablar, pero debe de alguien escuchar. Traten de pensar, si esto fuera un libro y el libro no se abre, no tiene sentido. Un libro que no se abre deja de tener existencia social y relevancia social, que es un poco lo que pasó, por ejemplo, en la Edad Media con los griegos. Desaparece una gran cantidad de títulos de los griegos o los ponen en pausa y solo hasta el Renacimiento uno vuelve a recuperar el pensamiento de los griegos, pero mientras tanto estuvo ausente. Mis abuelos griegos estuvieron ausentes durante mucho tiempo. No solo es hablar, sino que del otro lado escuchen, no solo es que esté el texto, sino alguien que lo lea. Y ahí estamos hablando de diálogo. El diálogo que yo estoy estableciendo en este momento con ustedes, o que vamos a tener en unos momentos, y cuando ustedes leen y no están de acuerdo con un autor, comienzan a garabatear o hacen anotaciones en el libro. Ese es un diálogo. Están dialogando con el texto. El autor del libro también ha dialogado con alguien más. ¿Cómo sabemos eso? La lista de referencias. Es decir, lo primero que podemos hacer para saber de dónde viene el pensamiento del autor que estamos revisando es viendo su bibliografía, porque sabemos con quién está dialogando. Eso es un diálogo. Por eso hay una intertextualidad en todo momento en los textos. Narrar, ¿sí me van siguiendo? Sí. Si hay dudas me pueden ir interrumpiendo, ¿eh? Así respiro y tomo jugo de naranja. Narrar es relatar una trama. Una narración tiene trama, tiene personajes, expectativas, desarrollo, se altera la dirección del orden porque siempre hay un algo que se tiene que redescubrir. Hay un resultado y un narrador. Más adelante lo voy a retomar, pero ¿cuáles son los cuentos de Mamá Oca? ¿Cómo te llamas? Azucena. ¿Cuáles son los cuentos de Mamá Oca? Se me dio tu nombre. Erika. ¿Cuáles son los cuentos de Mamá Oca, Erika? ¿Cómo te llamas? Miriam. Deja de abrazar a tu compañera, ponme atención. ¿Sí te parece
¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que hice? Si le digo algo con cierto tono, ella tiene que responder y le quita el brazo a su compañero. Eso es hacer cosas con palabras. ¿Sí? Cotidianamente hacemos eso. Dice Miriam, Caperucita Roja. Bueno, hay un libro de Robert Darnton, La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la cultura francesa. Robert Darnton va narrando cómo surgieron esos relatos orales en el mundo campesino. Y entonces es increíble cuando nos dice sobre la Cenicienta. Más del 30% de las mujeres muere a una temprana edad, 30 años. Tienen hijos, tienen hijas y dejan a las hijas con el papá. ¿Y el papá qué creen que hace? No, se va a chiflar a la loma, se vuelve a casar. Entonces está la figura del hijastre y la madrastra, y el trato es cruel. Nunca hay final feliz. Pero lo que va narrando Robert Darnton es lo que ocurre en ciertos pasajes históricos con ciertas comunidades, con ciertas personas. Y después, bueno, Disney después hace otras cosas y les pone final feliz. Pulgarcito. Había una práctica, algo extendida, de vender al hijo más pequeño para solventar la preparación en una labor del hijo mayor, para que aprendiera un oficio. Vendían al hijo más pequeño. Nadie, o no se sabe, que comenzaron a decir en ese momento, madre desnaturalizada. No. Y eso del instinto materno tampoco existe en ese momento, ¿eh? Son producciones discursivas con un espacio sociohistórico. ¿Sí? Es más, para que diga, había una práctica también algo extendida donde, como no tenían métodos de planificación familiar, las mamás llevaban, tenían muchos hijos, no tenían televisión, y llevaban a los hijos a que pescaran una infección en un basurero y murieran. Madres desnaturalizadas tampoco, no existe eso. Ese es un invento moderno, eso del instinto materno, no se había inventado, es un invento, ¿eh? Ahorita vamos a poner otro ejemplo de cómo no existe tal cosa como el instinto materno. Ese es un cuento que les han vendido a las mujeres para atarlas quién sabe a qué, y lo compran. Todo lo hacen por los hijos, ¿cierto? Todo lo hacen por los hijos, y los hijos son unos malagradecidos. Que no oiga esto mi madre, porque si no me va a desheredar y me va a preparar chilaquiles los sábados. Bueno, ¿qué posibilita? Ahorita voy a regresar a Robert Darnton. ¿Qué posibilita la narrativa? Es una eficacia, dice Jerome Brunner, en un libro que se llama La educación puerta a la cultura, dice que es el sistema que más valor tiene la humanidad, que es la máxima creación. No el fuego, no la rueda, sino el lenguaje, porque tenemos un referente a distancia. Con lenguaje podemos hablar de lo ausente y de lo inexistente. ¿Qué es eso de lo ausente y lo inexistente? ¿Cómo te llamas? Daniela, ¿qué es eso de lo ausente y lo inexistente? Los sentimientos sí existen. Yo lloro. Tengo la de mal. Lo inexistente, hasta le hicieron una canción. El Cursi de Silvio Rodríguez hizo una canción, El unicornio. No existe, pero se puede hablar de lo ausente y de lo inexistente. De Dios se puede hablar. ¿Sí? De la imaginación. La imaginación. Pero además podemos hablar del pasado. Y no requerimos los objetos del pasado, sino con una trama podemos hablar de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre, del 25 de diciembre, cuando nació aquel, etcétera, etcétera. Y hablamos del futuro, se llaman planes. Lo hacemos discursivamente. No necesariamente tenemos los objetos físicamente para hablar. Es muy peculiar porque este mundo, en la modernidad nos enseñaron a creer que las cosas existen porque son materiales, ¿no? Y dejaron de lado lo simbólico. La palabra es un signo. El lenguaje es un sistema de signos.
La palabra taza representa al objeto taza. Podemos hablar de la taza sin tener la taza. ¿Sí? Perdón, el lenguaje es un sistema de signos y con lenguaje estamos haciendo la realidad. Algunos de mis estudiantes dicen, es que queremos ir a la realidad real. Entonces yo les digo, yo no soy un holograma. Esto es real. Cuando a mí me dicen, es que hay que ir a la práctica, los trabajadores sociales son mucho de la práctica. Yo les digo, no hay nada mejor, como dice mi maestro Kurt Lewin, no hay nada mejor, no hay nada más práctico que una buena teoría. Así de sencillo, porque uno ve la realidad a partir de ciertas teorías. ¿Qué es el trabajo social? Es un sistema de palabras. ¿Qué es la psicología educativa? Donde yo doy clases, digo a los estudiantes, ¿qué creen que es la psicología educativa? Es un cúmulo de palabras, es un listado de palabras. Cuando uno lo entrevistan y dice que es psicólogo educativo, le preguntan, ¿qué sabes hacer? No le ponen a uno un infante ahí y dicen, a ver, arréglalo. No, si está desajustado no dicen a uno, a ver, ajustalo. No, a uno le preguntan, ¿qué sabes hacer? Y uno tiene que aventarse rollos, autores, conceptos, métodos y qué harías en tales situaciones hipotéticas. Contar un buen cuento. ¿Qué es una teoría? Es un buen cuento que carece de contradicciones. Los cuentos de la vida cotidiana tienen contradicción. ¿Cómo narramos? No narramos de manera lineal. Todo eso que les estoy contando viene de otros contadores que son mejores que yo. Muchos de ellos ya murieron. Frederick Bartlett tiene un libro de 1932 que se llama Recordar, Estudios de Psicología Social, y este ejemplo lo tomo de ahí. Cuando ya ven que los ingleses también se les da por colonizar y por meterse en países donde no deberían estar, en los tiempos de la colonia aquí en África, una mujer intentó matar a su marido, y entonces es una mujer africana, local. La juzga un juez inglés. Y entonces la llama y le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste ayer a las 6 de la tarde? Y entonces esta mujer comienza a relatar, a ver, veamos, me desperté a las 5 de la mañana y entonces vi los animales y estuve, después desayuné, después fui a casa de mi hermana, ya lleva 1 hora relatando y no ha pasado de las 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces el juez, mujer, ¿qué hiciste ayer a las 6 de la tarde? Porque a esa hora es cuando intentó matar al marido. Y la mujer dice, por eso. Y vuelta a empezar, a ver, me desperté a las 6 de la mañana. La mujer tiene una narrativa así lineal, de inicio a fin. Nosotros, al menos en México, no narramos así. ¿Cómo narramos? ¿Qué hiciste ayer? Ah, bueno, es que ayer estaba en casa de Juan Soto, me fui a las 12 de la noche, pero antes fuimos a desayunar, pero, y entonces uno va así, ¿sí? Los relatos cotidianos son muy desordenados, por eso la investigación social lo que hace es ponerle orden al desorden. ¿Se me explicó? Para eso sirve el discurso de la ciencia, para el desorden que tenemos en la vida cotidiana, ponerle orden. Les voy a dar el ejemplo antagónico. Es muy bonito. Lo que voy a decir tú no ves. Al que madruga, no por mucho madrugar. ¿Se dan cuenta? Este grado de contradicción. Dime con quién andas. Es decir, el mundo social. Hijo de tigre, pues es biológico. ¿Se dan cuenta? O sea, los relatos cotidianos son... Esa es la diferencia con la ciencia. Los discursos científicos y las teorías carecen de contradicción, deben ser lógicos, deben de ser persuasivos. Y para eso uno viene a estas cosas los fines de semana, porque tiene que poner cierto orden en el desorden de allá. Incluso tiene que otorgarle cierto sentido a las cosas que está haciendo la gente. No, mujer, es que eso que haces es muy bueno. No lo había visto así. ¿Sí me explicó? Para eso nos formamos en las universidades públicas, por supuesto. En las privadas no sabemos. Yo no apunto en mi currículum que trabajé en... ¿Dónde dice él que trabajé? No, yo soy de la universidad pública. Entonces,
Tenemos en el lenguaje las narrativas que hay una cierta arbitrariedad. ¿Qué es la arbitrariedad en el caso del uso del lenguaje? Esto, la palabra no se parece en nada al objeto. Esto es lo arbitrario, pero es convencional porque lo convenimos nosotros que esto va a representar al objeto taza. ¿Sí? Y, ojo, en la vida cotidiana tiene una palabra sentido dependiendo del uso que hagamos de ella. ¿Sí? Una palabra puede tener más de un sentido. Este ejemplo me gusta. La palabra gato. Voy al centro comercial y mi esposa me dice, tráete la comida del gato. ¿De qué gato está hablando? La cosa esa que maulla y que tira pelo, ¿no? Y que la gente les habla. Yo no entiendo por qué. Yo creo que la gente que no tiene con quién hablar, pues habla con los animales, ¿no? Ese gato. Yo voy en la carretera, se poncha la llanta y le digo a Eli, pásame el gato. Es un gato hidráulico. El contexto está determinando ahí el sentido de, ¿sí? Si Azcárraga, Emilio Azcárraga Gallín, le dice a su secretaria, comunícame con el gato, pues ya sabemos que está hablando de Peña Nieto, ¿no? ¿Cómo te llamas? Azucena. Azucena está con Erika y dice, este cosa está chafísima, vamos a jugar gato. ¿Sí? Estamos hablando, si se dan cuenta, 4 acepciones. Podemos utilizar la palabra gallo. Saca el gallo, se saca un toque, ¿no? Vamos a llevar. Cuando toses. Ah, claro. Con salecita y limoncito. Ese es mi gallo. Ese es mi gallo. Vamos a dar gallo. Serenata. Y hay una que yo aprendí hace poco. Una llanta de muy. ¿Sí? Entonces, dependiendo del contexto en un cierto sentido de las palabras. Pues eso se lo vamos dando también cuando estamos narrando. La narración lo que le va a dar sentido a las cosas que estamos inscribiendo ahí. Por eso, Miriam, cuando dije Robert Darnton y entonces los cuentos de Boca, porque hay un relato que ella reconoce porque seguramente se ha aproximado al campo de la historia. ¿Eres historiadora? Sí. Bueno. No es que la historia es magnífica, la historia de las mentalidades. La microhistoria con... Mi amigo Carlos Ginsburg tiene un maravilloso libro que se llama El queso y los gusanos. ¿De qué va ese libro? Así, narranos en 2 minutos y 50 segundos. Como una persona que hace quesos en Italia es llevado a la Santa Inquisición porque él relata como para él los gusanos que se hacen en sus quesos es como para él puede ser como un ejemplo de cómo es Dios. Es una metáfora. Una metáfora de Dios, los ángeles y nosotros, a través de los gusanos y el queso. Menocchio es llevado a juicio 1, 2, 3 veces. Todo se reconstruye a partir de los relatos que él da y que están en las actas de la Santa Inquisición. ¿No? ¿Cómo se creó el mundo? Entonces dice que a la manera del el queso y los gusanos, porque esta metáfora campirana al uso. Nosotros sabemos con ciertas metáforas que tenemos al uso. Ojo, hay ciertas metáforas que son muy buenas, pero solemos utilizar más la metáfora de la guerra. En una discusión se trata de doblegar al otro. Prepárate porque tenemos que discutir. ¿Sí? Y entonces pareciera que no intentamos intercambiar, sino que tratamos de doblegar al otro. Bueno, la narrativa, sí, la narrativa es una reflexión sobre la condición humana. ¿Sí? Nos van narrando, nos van diciendo, ojo, la identidad es algo que nos han narrado, es algo que hemos ido construyendo sobre la base del diálogo con los otros. No hay tal cosa como la identidad personal, la identidad es social, así de sencillo. Y ahorita les voy a decir por qué. Estoy poniendo ya pesado, ¿verdad? Encontramos narradores de historias cotidianas. Los abuelos son los mejores narradores que hay. Bueno, los abuelos buena onda. Le cuentan la historia, la misma historia, siempre y de manera diferente a los chavitos, y los chavitos están embobados. Otra vez, abuelo, otra vez. ¿Sí?
Es la forma más clara en la que podemos ejemplificar cómo la narración nos está atravesando todo el tiempo. Dice Humberto Eco en un libro colectivo que se llama El fin de los tiempos, que publicaron en 1999, porque si recuerdan, se especuló mucho sobre el año 2000. Y de hecho se dijo que las computadoras se iban a alterar y había como toda una expectativa sobre... Una teoría de caos. Sí, narraciones que a nosotros nos metieron en un pequeño desorden. Bueno, a propósito del año 2000, hay un libro colectivo, El fin de los tiempos, donde Humberto Eco dice, hemos de imaginar a los viejos en las culturas ancestrales en un árbol sentados y toda la comunidad escuchando las historias, porque un viejo es un narrador y es una biblioteca andante. En ciertas partes de África, un viejo que se muere es una biblioteca que desaparece. Y entonces uno puede ver a los abuelos narrando historias y están los chavitos ahí. Están los chavitos ahí. Porque una narración lo que hace incluso es crear las condiciones de vida de donde salimos. El mito. Los mitos son esas cosas que nos ayudan a unificar una sociedad, pero que no se pueden comprobar. No sabemos si efectivamente hubo un águila devorando una serpiente, ahí donde dicen que había un lago y se fundó Tenochtitlan. No sabemos si hubo última cena, pero la representamos, la narramos y la tomamos como algo verosímil. Donde hay, eso se llaman mitos fundacionales, el origen. Si no tenemos un origen, tenemos que inventarlo, porque el origen es lo que nos da cimiento. Y ahí va, mi primer ejemplo, el caso del nacimiento. Tenemos solo 2 eventos únicos e individuales en nuestras vidas, solo 2. Cuando nacemos y cuando nos morimos. ¿Cómo saber si uno es adoptado? Hay experimentos muy bonitos, ¿eh? Eso de que uno se parece al papá o a la mamá. Un experimento que hicieron unos psicólogos sociales, ociosos como son, ponen a chavitos que no son con papás prestados, que no son sus papás, y le preguntan a una serie de personas a quién se parece, al papá o a la mamá. Más del 80% dice que al papá o a la mamá, pero no son sus hijos. ¿Dónde está el parecido, Azucena? Se les dije al inicio, el parecido está en la mirada. Nos enseñan en esta cultura a encontrarle parecido a los hijos con respecto a los papás. Pero el parecido no está ahí. ¿No han visto a las parejas que terminan como fusionándose? Que hasta parecen hermanos. ¿Por qué? Físicamente no se parecen. Se parecen en términos de actitudes, en términos de gestos, en términos de movimientos, en lenguaje que utilizan. Ahí está el parecido, no es físico, nunca es físico. Los chavitos se parecen porque en esta cultura hay una obligatoriedad de que tienen que parecerse. Entonces, cuando a mí me preguntan quién se parece, lo que estoy encontrando es crear una semejanza. ¿Qué es lo que hace una metáfora? Le traslada las características o el significado a algo que no lo tenía. Ojo, no son similares. La metáfora crea la similitud. ¿Sí me explicó? Tus ojos son como la luna. ¿Qué chingada tiene que ver un ojo con la cara? Es que me emocioné. Pero termina uno otorgando las características a los ojos de la luna. Se crea la similitud. La metáfora no descubre, la metáfora inventa y crea la similitud. Traslada de un sitio o del significado de un sitio a otro. Por eso, en Grecia, mis abuelos eran griegos. Una beta es griega y la otra es rusa. Por eso me gusta el vodka. Por eso, en Grecia, eso que nosotros conocemos aquí como mudanza, allá se llama metáfora. Y tiene sentido. ¿Qué hacemos con una mudanza? Cambiamos las cosas de un sitio a otro. ¿Sí? A mí me gustan mucho las metáforas. ¿Qué estaba antes de esto? Bueno, la narrativa es algo sobre la condición humana. Cotidianamente estamos narrando, todo el tiempo estamos narrando. Y de hecho, la mejor literatura filosófica, por ejemplo, es la que se hace de buenos narradores. Ojo, los pensadores fuertes han tenido buena pluma, saben narrar y escribir bien las cosas. El propio Sigmund Freud
Sabía escribir el tipo. A mí no me cae muy bien Freud, por individualista, pero narraba bien. Un filósofo, Justin Gardner, no el de las inteligencias múltiples, sino otro, un filósofo, cuando escribió El mundo de Sofía, lo entrevistaron y dijo, pues es que yo quería enseñar filosofía de una manera muy amena, y le salió bien. Le salió bien. Si alguien quiere introducirse al campo de la filosofía en bachillerato, es un libro que a uno lo lleva de la mano y se entretiene. No está uno como en los libros pesados buscando cuándo termina el capítulo, la página. No, pues uno va, se entretiene como una buena película o como una buena serie, que ching, ya se terminó y uno está esperando lo siguiente. Igual, ¿no? Una buena obra, uno va revisándolo y se clava. Hasta en la filosofía o en el campo de la ciencia debe de haber buenas narraciones, porque estamos, se supone que, narrando historias todo el tiempo. Microhistorias, ¿eh? ¿Qué es el amor? Nos aventamos una historia. ¿Qué hiciste ayer? Nos aventamos una historia. Vamos relatando y sacamos los puntos de quiebre, porque las historias deben de tener una trama y una alteración. No importa si la historia es verídica o no. No importa si apareció o no la Virgen. El 11 de noviembre, del 11 para el 12, la Ciudad de México se va a paralizar. ¿Sí? Bueno, desde ya, Daniel vive atrás de la basílica. Él sostiene las piedras de la basílica. Las consecuencias de lo que narramos son reales. Y eso es lo que nos interesa, las consecuencias de. ¿Me explico? Puede que no exista, aunque no haya existido Cristo loco. Tenemos las consecuencias, tenemos un calendario antes y después de. Eso es lo real, ¿sí? Dice Gottman, no importa tanto lo que se relata, sino cómo se relata. Y se trata de crear una cierta verosimilitud de las cosas que estamos diciendo. Ya. Regresé. ¿Cómo sabemos que alguien es adoptado? Es que ahorita les voy a mover el tapete. A mí lo que me gusta es dejarles conflicto. A diferencia de los psicólogos que dicen que hay que evitar el conflicto, yo provengo de una escuela de psicología social que dice que lo que tenemos que hacer es generar conflicto. Lo único que posibilita cambios en el pensamiento es el conflicto. Un psicólogo social le llamaba disonancia cognoscitiva. Se oye bonito, ¿no? Tengo disonancia cognoscitiva. Ahorita vengo. ¿Cómo sabemos que alguien es adoptado? ¿Que alguien es adoptada? Tú eres adoptada. No es el parecido. No es. Es que inconscientemente. No. Son narraciones. Son narraciones, jóvenes. Narraciones. Resulta que de mi hermano, mi madre y mi padre narran cuándo nació, cómo nació, en qué posición venía, su primer gesto, su primer grito, su primera hora de vida, y van narrando su primer palabra, su primer cumpleaños, etcétera, etcétera. De mi hermana narran cuándo nació, cómo nació, en qué posición venía, narran las historias, cómo caminó, si se chupaba qué dedo, etcétera. Y de mí no hay narraciones de cómo nací, qué día nací, ni mi primer palabra, ni lo que dije el primer año, nada. Es el más chico, profe. No, es el del medio. Y cuando preguntan le dicen las saladitas están saladas, ¿no? No, cuando pregunto, a ver, comienzo a interrogar. Aquí hay un hueco. Y entonces comienzo a interrogarme y a preguntar a ver qué pasó. Y comienzan a malabarear porque tratan de inventar una buena historia, pero son malos para inventar historias. A todo el mundo nos ocurre, a mí no, a ustedes les ocurrió que en algún momento los pescaron de la mentira, los papás o el galán. Es que no, fui a ver a mi amiga de honor, estuve con ella y me quedé en su casa. No sé cómo se llama, ¿no? Y al chinguísimo hace mucho que no veo a Leonor. ¿Ya se acordaron? Por eso hay que crear buenas historias. Por eso a mí no me pueden pescar en nada. Soy un buen narrador de historias. Ayer estuve con Daniel toda la noche. ¿No? Dosificar la verdad. ¿Cómo? Dosificar la verdad.
hay que dosificar la verdad y construir buenos relatos. Entonces, está esta ausencia de relato y comienzo a interrogar, y del otro lado malabarean con las palabras y hacen una historia que no estructura bien porque no tiene un referente, porque no ha sido narrada, sino han intentado crearla para salir de un apuro. Uno se puede perpetrar por eso. Uno descubre que le están engañando por cierto tipo de relatos. Uno sabe cuándo se alteran ciertas condiciones. A ver, ¿de qué se acordaron? Es lo maravilloso de la narrativa. Estamos atravesados por la narrativa. Es decir, cuando uno habla de narrativa se está hablando de uno mismo. Y es lo maravilloso de este tipo de tramas. Existen construcciones narrativas, la siguiente, que dan forma a las realidades que crean. Esto es fuerte porque entonces el mundo es según lo narremos. ¿Sí? No hay tal cosa como la objetividad. Hay puntos de vista y aproximación. Según lo narremos, va a ser. Yo les digo a mis estudiantes, si uno va al Zócalo de la Ciudad de México, ¿qué ven? Danzantes. Unos sujetos que están así, con piedritas, con carboncito, echándole humo a la gente y la gente. ¿Dónde me escuchan los antropólogos? Pero ¿qué creen? Casi nadie señala los portales. Hay portales donde están los negocios, casi nadie. Pero seguramente un economista es lo que va a ver. Todos los centros históricos, o la mayor parte de los centros históricos del país, tienen el poder político, el poder financiero, que son los locales, y el poder eclesiástico, la iglesia. Uno puede ubicar el Zócalo y reconstruir el Zócalo dependiendo de la perspectiva que uno utilice. Un antropólogo seguramente mirará Templo Mayor, un historiador quizá la iglesia, la antigüedad, a lo mejor un psicólogo social, a los danzantes y a la gente que está por ahí todo el tiempo, y así sucesivamente, pero es una perspectiva. Y así son las narraciones. La manera como nos acercamos al mundo es a través de cierto tipo de relatos, y así va siendo más o menos la realidad. Es decir, vamos creando la realidad, sí. La realidad no es independiente de la manera como la narramos. Préstame tu agua. ¿Qué es esto? Va a parecer como el anuncio de Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué es esto? La primera mentira la desechamos, ¿eh? Eso de que es salud, no, mentira. Esto significa delgadez y estética para muchas mujeres en este país. Por eso consumen agua. No porque quieren estar sanas. Si quisieran estar sanas, no estarían en la Ciudad de México. Esto, para una gran cantidad de mujeres, representa cierta esteticidad. Para quien produce esto, para quien envasa esto, representa cierto capital. ¿Por qué los hombres toman menos agua que las mujeres? Si se dan cuenta, tenemos una perspectiva distinta si somos hombres o si somos mujeres o si somos empresarios. Esto, por lo tanto, es algo que nosotros construimos dependiendo de dónde estamos situados. ¿Sí? Cuando los socioconstruccionistas dicen que construimos la realidad discursivamente, no es que yo diga hágase pluma y aparece la pluma. Es el significado que le damos a otorgar a los objetos. Nosotros se lo endosamos y va a representar tal cosa para nosotros, y en esa virtud estamos construyendo el objeto. ¿Sí? Hay un estudio que realizaron unos psicólogos sociales en Francia. Intentaron clorificar el agua estaba muy contaminada. Y entonces intentaron clorificar el agua para que la gente la pudiera consumir sin mayor complicación. ¿Qué creen que hizo o qué dijo la gente cuando les propusieron que iban a clorificar el agua para que estuviera más tomable? ¿Por demás? Miriam. Miriam, hay muchos Miriams aquí. Dos. Sábado 2 por 1. Que les iba a hacer daño. ¿Por qué? Por El agua, ojo, en términos de pensamiento social, el agua es algo natural y el cloro es algo artificial.
poner algo artificial a lo natural. Ese es el pensamiento social. Claro que nosotros sabemos, y hemos estudiado un poco, que glorificar el agua está bien, pero el pensamiento social dice, a eso se le llama representaciones sociales, psicología social. No permitían que se glorificara el agua porque pensaban que se iba a contaminar. Claro, es cloro. Yo creo que por eso tiene tanto éxito esta cadena de helados infames que saben feísimo. ¿Cómo se llama? Nutriza. Que terminan poniéndole chocolate, chispas y todas esas cosas para que tenga sabor, ¿no? Sí, porque se ve como algo natural. Lo natural se supone que es mejor que lo artificial. Por eso han escuchado a los adolescentes que los que fuman mota, cuando tratan de justificar por qué fuman, no, el cigarro es puro químico, esto es natural. Lo natural versus lo artificial, es parte del pensamiento. Bueno, las narraciones, el siguiente, modelan un mundo, ojo, y modelan las mentes. Las narraciones que nos van dando van configurando nuestra propia mente. Y de hecho, Jerome Bruner, en un libro que se llama Actos de Significado, va a señalar que existen, al menos para trabajar en ciencias sociales, dos tipos de mente. La mente computacional, porque se utilizó como metáfora la computadora, y después las características de la computadora se pasaron a la mente. Es el problema del uso de cierto tipo de metáforas. Y la otra mente es la mente narrativa, porque se supone que estamos narrando constantemente. Quizá por eso señala Bruner que los exámenes no son muy buenos con ese tipo de mente, porque los exámenes no nos permiten narrar. Pero una pregunta y que ustedes digan algo sí posibilita que se avienten un buen cuento. En los exámenes es muy difícil. Una narración no solo modela el mundo, sino también las mentes que intenta darle sentido o significados, y modela de alguna manera modela de alguna forma cómo vamos a percibir, cómo vamos a ver. Recuerda, el niño aprende a ver el mundo no solo a través de las palabras, no solo a través de los ojos, sino las palabras que usa. Porque cierto tipo de lenguaje posibilita que yo vea las cosas de determinada manera. Ustedes cuando ingresaron ¿todas son de trabajo social? ¿Estudian trabajo social? ¿Sí? El mundo no fue el mismo cuando iniciaron que cuando terminaron la carrera. ¿Qué cambió? No solo el tiempo, no solo el tiempo. 4 años, ¿no? ¿Qué cambió? Bueno, había más contaminación en la Ciudad de México, pero ¿qué cambió en ustedes? La forma de la mirada. ¿La qué? La mirada que teníamos ¿Así? de la realidad. Pero esa mirada está hecha con lenguaje. O sea, lo que cambió fue una serie de cúmulos de palabras que ustedes tenían para percibir la realidad de otra manera. Y entonces nomenclaturar o designar ciertos acontecimientos de manera distinta. Los psicólogos clínicos entran, salen de bachillerato, tienen amigos buena onda, mala onda, alegres, tristes. Y cuando comienzan a estudiar psicología clínica tienen amigos borderline, bipolares. Siguen siendo los mismos amigos, pero ahora tienen una terminología con la cual designar ciertos estados de ánimo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es un cúmulo de palabras. Las narraciones van a modelar la mente y nos va a permitir ver el mundo de determinada manera. Es decir, son perspectivas. Y las perspectivas están hechas de palabras. ¿Sí? Los cuentos de Mamá Oca. Lo que dice Robert Darnton es que finalmente eran programas de sobrevivencia. No eran fantasías para escapar de la realidad. Y es muy peculiar. En la Edad Media aparecen una gran cantidad de relatos donde por alguna actividad de pensamiento, de magia, de lo que sea, hay comida o aparece la comida. Los sueños, las imaginaciones van cobrando la forma de alimentos. Y Robert Darnton dice, por una sencilla razón, había escasez de alimentos. Y entonces, ¿con qué fantaseo yo? Pues con el alimento. Ojo, no con que voy a tener un auto, una moto, me voy a ir de viaje, no.
aparece el alimento, porque el alimento era lo que estaba escaseando y cobraba de esa forma. Son programas de sobrevivencia, no tienen finales felices. Dan cuenta de la condición de la gente que, dice Robert Darnton, estaba a ras de suelo. Las narrativas son cosas que encontramos a ras de suelo, porque son cotidianas y porque estamos infestados de ellas. La siguiente. Ahora, existen acuerdos narrativos para relatar cómo se modelan las experiencias. Lo que les decía, no narramos de manera lineal, narramos así y todos tenemos que ordenar. Cuando entrevistamos a alguien en una historia oral o cuando hay un grupo focal y están expresando una gran cantidad de narrativas, nosotros establecemos desde nuestra propia posición cómo percibimos el mundo y casi siempre decimos, por esta forma cultural, el fondo de cultura común que tenemos, yo pienso, yo creo. En un grupo focal, en las discusiones que hay, para mitigar la diferencia, uno se asume en primera persona en el relato. Yo pienso, yo creo, porque eso mitiga de alguna manera las posibilidades de disputa que puede haber en un grupo focal o en un grupo de discusión. ¿Y por qué ponemos el yo primero? Yo pienso, yo creo, es una especie de reafirmación porque esta cultura nos ha obligado a pensar de manera individualista, que tenemos autonomía, que tenemos libre decisión, que tenemos capacidad de autodecisión y que somos únicos. Esto del único es fenomenal. Creo que fue Bauman el que dijo, hay tantos yos únicos que cuando sale un producto relativamente nuevo, lo ofertan y le dicen, esto es para ti, tú que eres único, aparecen miles únicos y van inundando las tiendas, ¿no? Un producto, entonces están todos los únicos ahí y resulta que los únicos son... Yo solo empezar mis cursos en la UPN con esta frase: cada cabeza es un mundo. Y les digo a los estudiantes, levanten la mano quien está de acuerdo con esta frase. Y como son grupos amplios, de 44, 40 de 44 me dicen que están de acuerdo con la frase cada cabeza es un mundo. ¿Qué elemento de contradicción le ves ahí? ¿Cómo te llamas? Gloria. Las glorias son chidas. Las de dulce, ¿no? Gloria, ¿qué le ves de contradicción ahí? Todos están de acuerdo, son únicos, para ellos son únicos. Cada cabeza es un mundo. Ahí está la contradicción, Sí, porque Rayo. si eres único. Porque todos están pensando que si eres único. Pero ¿se dan cuenta? ¿Te das cuenta de la contradicción? 40 están diciendo lo mismo para una frase que los está contradiciendo. Si cada cabeza fuera un mundo, pensarían de manera distinta, pero los 40 están pensando exactamente lo mismo. Y entonces comienzan las narraciones, porque si yo les digo a ustedes, pensamos con la cabeza y sentimos el corazón, y ya, vamos a pasar al siguiente tema. Nadie me va a decir, ¿por qué dices que pensamos con la cabeza y que sentimos con el corazón? Si yo en cambio les digo, ¿saben qué? No recordamos ni pensamos con la cabeza, recordamos y pensamos con la cultura. Pasemos al siguiente tema. Me van a decir, lo inmediato que sigue es, ¿por qué estoy afirmando que pensamos y recordamos con la cultura y no con la cabeza? ¿Sí me explicó? Sí. Yo me estoy saliendo del guión y estoy diciendo algo que va en contrasentido del fondo de cultura común que todos tenemos, incluso de la versión dominante de la psicología, que pensamos con esto. Cuando yo les digo, no pensamos con esto, como dice Clifford Geertz en la interpretación de las culturas, el pensamiento es algo que está de aquí hacia acá. ¿Pero qué creen? El señor Clifford Geertz se lo copió a George Herbert Mead, un psicólogo social, y luego los psicólogos chafas van y se lo copian a Clifford Geertz en vez de leer directamente a mi abuelo George Herbert Mead. Miriam, ¿no? ¿Qué es así de...? ¿Estás pensando? La gente asume la postura del pensador para mostrarnos que está pensando. Pensar no es una actividad redituable, ¿eh?
Ustedes ya están mayorcitos. Pero cuando estaban adolescentes, estaban en el sillón pensando, llegaba la mamá que les decía, ponte a hacer algo. ¿Cierto? Pensar, chéquense, en la cultura cotidiana, pensar no es redituable. Ponte a hacer algo, a pensar es hacer nada. Pues lo que tenemos que hacer justamente es pensar. Y la narrativa le va dando forma al mundo. La identidad, ya les presumo, es que esta semana salió un libro que armamos en la UAM, con la UAM, con Biblioteca Nueva, una editorial de Madrid, que se llama Psicologías Sociales Aplicadas, y escribí un capítulo ahí sobre vida cotidiana, narrativa y psicología social. Entonces ahí viene parte de esta estructura. La identidad es algo que se narra. Nosotros tenemos una cierta identidad en función de lo que los otros narran sobre uno. Chequen esto. Los relatos que tenemos de nuestra infancia temprana no suelen ser relatos que nosotros recordemos por cuenta propia, sino que nuestros padres han relatado sobre nosotros. Y después, Miriam 2, esos relatos los tomamos como propios y los vamos aventando por el mundo. ¿Sí? Yo que soy más cuidadoso, cuando me preguntan sobre mi infancia, yo sí les digo, mi madre dice que, pero mi madre es muy cuentista. Hasta dice que estoy guapo. Entonces, no solemos tener muchos recuerdos de la infancia por una sencilla razón, no teníamos lenguaje. Y muchos de los eventos, de las experiencias que no son depositadas en el lenguaje, no pueden ser recordadas. Y entonces nuestros padres nos avientan unos rollos que, ojo, que si tienen sentido para nosotros y encajan en nuestro dispositivo argumentativo, las incorporamos. Pero si no, yo como pesco a los estudiantes cuando hablan mal de mí o alteran mi discurso, porque sé qué frases uso, sé qué palabras no tengo. Por ejemplo, yo jamás voy a hablar de personalidad, ni de inconsciente, ni de esas cosas. Las narraciones que han hecho sobre el mundo, chequen esto, son narraciones que han inventado, por ejemplo, la psicología, los trastornos que tienen que ver con el yo. La mayor parte de las patologías son invenciones de la segunda mitad del siglo XX. Hay un libro muy bonito de Kenneth Gergen que se llama El Yo Saturado, donde para mostrar incluso el exceso de la terminología de la psicología clínica, pone patofobia, miedo a que un pato lo esté viendo desde el edificio contiguo. Y está la caricatura donde está el sujeto sentado escribiendo y atrás hay un edificio con un pato que está observando al sujeto. Porque han inventado una gran cantidad de fobias, de alteraciones sobre, y ahora ya está la bipolaridad. Ojo, no son descubrimientos, son invenciones. Yo ya le dije a Lee y a otros amigos que cuando el DSM-4, no sé en qué versión va, el manual de los psiquiatras, cuando digan que ya tienen la tripolaridad, yo me quiero apuntar ahí. Soy el primero, tripolaridad. Y entonces digo, soy yo. Bueno, claro. Ya quedó. Exacto. Ya no tiene chiste. Ser bipolar es bueno. Ahora me Sí, entonces, la tripolaridad. Bueno, la identidad son construcciones narrativas que los otros van dando sobre uno mismo. Y eso nos configura a nosotros y de alguna manera hace que nos presentemos de determinada manera. Ojo, esta configuración carece de esencia. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian. ¿Eres el mismo Cristian en el diplomado, en el trabajo, con tu familia, con tus cuates? No. Antes se pensaba en una esencia, que uno debería ser de determinada manera. Por ejemplo, ser de izquierda implicaba que uno no podía utilizar pantalones Levi's, tenis Nike, ni tomar Coca-Cola porque eran las aguas negras de Entonces, si uno era de izquierda, debería de comportarse como de izquierda.
no aburguesarse, pero después cuando se desesencializa esto, uno comienza a percatarse que puede hacer 20 cosas sin considerarlo, sin considerar que está uno alterando o contradiciéndose. Y eso es a lo que se le llama la fragmentación del yo. Yo puedo ir en la mañana a una marcha contra los impuestos y contra las obras que está haciendo SDIM en la Ciudad de México. Y en la tarde irme a comer unos chilaquiles al Zamor. Y no me genera ninguna complicación. Y luego pues ir a recargar Telcel, o sea, seguir abonando al DIM, aunque en la mañana fui a protestar contra él. Y puedo ir a una embajada contra los gringos con mis pantalones Levi's. Sin mayor complicación, no me genera ninguna alteración, porque no hay una esencia. Nos construye de manera distinta y por lo tanto nos vamos adecuando a cierto tipo de situaciones. Y desde ahí nos posicionamos y somos eso que los otros dicen que somos. ¿Cómo tienen que ser un buen estudiante? Estar en un teatro donde llevan libretas, apuntan y llevan morrales para fingir que están estudiando, aunque no estudien. Nos van construyendo, la identidad es narrativa. La siguiente, ahí, Brunner tiene un maravilloso libro que se llama La fábrica de historias. Está en el Fondo de Cultura Económica. Y ya hice una edición mexicana porque había una edición argentina que uno abría el libro y se deshojaba. Y esta edición ya, y está muy accesible, como 80 pesos en el Fondo de Cultura Económica. Brunner dice que los médicos últimamente lo que han hecho es estudiar literatura y están haciendo tesis sobre medicina y narrativa, porque han encontrado que a los pacientes que los visitan y les cuentan historias, van saliendo de una manera más rápida que los pacientes que no tienen visitas y no les cuentan historias. Es decir, hay una especie de terapia narrativa que en el sentido de que es terapéutico y ayuda a mejorarse, claro, aunado a todo el condicionamiento de los medicamentos y todo lo que procede en estos casos, pero les ayuda de alguna manera el que tengan visitantes que les estén contando historias. Encontró encontró Brunner, por ejemplo, en los juicios, los abogados lo que hacen es buscar tramas semejantes para argumentar de manera semejante y poder ganar los casos. Y siempre remiten otros casos. Este ejemplo, creo que lo había dado ya en otro momento, sobre los choques. Cuando alguien choca. Incluso estuvo circulando en Facebook porque fue un abogado que hizo una buena narrativa. Los abogados cuando se lo proponen son buenos narradores. Y cuando se lo proponen uno no se entiende nada. ¿No? Nada. Utilizan una terminología, unas dobles negaciones. Bueno, si uno, para que vean lo importante de narrar, de saber narrar y de utilizar cierto tipo de palabras de manera adecuada. Si uno va conduciendo, sale aquí a eje 10, se atraviesa un estudiante de la UPN que no estudia, que nada más trae el morral para fingir, y entonces se atraviesa, lo atropellan, llega la policía, comienzan a levantar el acta y el policía lo primero que dice es ¿dónde le pegó? O sea, si yo le digo es que se atravesó y le pegué, ya chafié, porque estoy asumiendo la responsabilidad de que yo tuve la culpa. Si yo le digo él iba cruzando y le pegó al auto en la parte de enfrente, me estoy liberando porque la primera declaración es la que cuenta. Y si yo digo que él le pegó al auto, entonces me desresponsabilizo y le pongo la responsabilidad al otro. Pero no solemos narrar así. Solemos narrar en el sentido de es que iba pasando y yo le pegué, pero él tuvo la culpa. Esa narración en un acta no funciona. Así que ten cuidado cuando atropelles a alguien más. Va atravesándose una bici, lo mismo. Es que en la bicicleta le pegó al auto en la puerta derecha. Y de esa manera es la relevancia de la narración, de cómo vamos narrando ciertas cosas.
Esto lo ha encontrado Brunner no solo en el sistema judicial, lo va encontrando Brunner en una gran cantidad de circuitos. Los sacerdotes también tienen una manera de narrar las cosas y a veces son formas estéticas. Los militares son pésimos narradores. Pero ahí sí hay una estructura de cómo tenemos que presentar cierto tipo de acontecimientos para que tengan cierta verosimilitud y del otro lado pueda tener cierta inteligibilidad. Si no lo hacemos con una cierta lógica, una cierta preparación, la narración puede quedar o mala, desigualmente estructurada, o no puede generar la influencia o la comprensión que intentamos poner del otro lado. Brunner encontró un dato, a ver si no me equivoco, porque me están grabando, encontró un dato sobre cómo narraban los casos de infección de VIH en Inglaterra. No le decían epidemia, porque decirle epidemia era ponerla en un nivel como de escándalo, ¿sí? Como problema de salud pública. Y entonces comenzaban a ocultar ciertas cifras y narraban las cosas de determinada manera. ¿Por qué? Porque finalmente se dio cuenta de que la manera como presentaban cierto tipo de casos con cierta estructura narrativa posibilitaba que se orientara hacia una pandemia, hacia una epidemia, hacia un problema de salud o que estuviera oculta como un pequeño problema. Tenemos aquí el caso de la Casa Blanca. La narración que nos dieron al inicio fue inverosímil. Tuvieron que ir construyendo toda una estructura de cómo tenía que presentar para que nosotros nos convenciéramos de que sí había adquirido la casa previo y sin lana del presupuesto y del erario, etcétera, etcétera. Son formas que se van adquiriendo. Chequen esto. Creo que Juan es el que ha hecho un estudio sobre los libros que leen estudiantes de universidades públicas y privadas, en universidades públicas y privadas a nivel licenciatura. La cantidad de libros y el reconocimiento de ciertos eventos históricos, y salen muy mal parados los estudiantes que criticaron en su momento a Peña Nieto por no haber recordado 3 títulos de libros. Porque además, chéquense la pregunta cómo está también planteada de una determinada manera. Se olvidó tu nombre. Cristian. 3 libros que hayan marcado tu vida. El perfume, Historia de un asesino, Laberinto de la soledad y ¿Qué crees, Cristian? Yo he leído mucho y ninguno ha marcado mi vida. Bueno, sí. ¿Se percatan? Cuando ingresan ustedes a licenciatura en primer semestre, a lo mejor les ocurre lo mismo que a mí me ocurrió y que sigue ocurriendo, que les preguntan a los estudiantes, ¿por qué vienen a estudiar aquí? Yo nunca les pregunto a mis estudiantes por qué estudian. Yo sé por qué salen de la UPN, la mayoría. Porque querían estudiar en la UNAM, fueron regresados, y porque querían estudiar psicología, no psicología educativa, y pensaron que esa era psicología y luego pum, se derrumba todo porque no están encontrando lo que se imaginaban. Pero entonces el maestro les pregunta, ¿por qué vienes a estudiar aquí? El chavo no está pensando en dar una respuesta, pero comienza a inventar una buena narración que se convierte en un lugar común porque es compartida, es una intersubjetividad. Todos salen, bueno, es que yo sé escuchar, es que yo tengo dones, es que me gusta ayudar a la gente, es que me gustan los niños. O sea, son como... ¿Tú qué dijiste? Ay, no me pregunto. No fue los primeros días de clase, ni los segundos, ni nada. Por eso no sabes. No va a la escuela. Vienen los sábados aquí fingiendo que... Chéquense. Pero además, otra cosa argumentativa que le preguntan a los estudiantes. ¿Qué acontecimiento marcó tu vida para que vinieras aquí? Como si uno se despertara. ¿Hoy qué es? Sábado 10. Yo me despierto. Oh, ay, sí, ¿qué acontecimiento marcó mi vida? ¿Por qué mi maestro? Me va a preguntar, ¿qué acontecimiento? ¿Qué creen? A menos de que nos hayan dado un balazo, a menos de que difícilmente hay un acontecimiento que haya marcado nuestra vida, pero nos preguntan eso, respondemos. Ahora,
Ubiquen la trama, no solo nos preguntan, sino respondemos. Y no solo respondemos, sino después eso lo interiorizamos y lo asumimos como si efectivamente nos hubiera marcado la vida y lo vamos narrando como ese acto que marcó nuestra existencia. Pero no hay tal cosa, eso se va generando, se va construyendo y después nosotros incluso creemos que tenemos acontecimientos que nos han marcado y que por eso hacemos lo que hacemos. Por eso a mí me gusta la película de Dios a Las Vegas, ¿la vieron? Sí, con Nicolas Cage. Nicolas Cage. Una bella manera de morir. Si uno pudiera elegir la manera de morir, dentro de lo absurdo que es la muerte, debería de poder elegir una bella manera de morir. Hay una frase de Nicolas Cage antes de morirse, cuando señala: no sé si comencé a beber porque mi mujer me abandonó. O empecé a beber porque... no sé si empecé a beber porque mi mujer me abandonó, o mi mujer me abandonó porque empecé a beber con Elizabeth, ¿no? Ah, Elizabeth Shue. No, me duele la cabeza, por eso dice así. Ahí, por ejemplo, hay una especie de ambivalencia. Y esa es la manera como estamos más o menos en este mundo, en una forma ambivalente. Por razón yo veía que sacaba un papelito y dije, me va a dar una carta de amor. Puras emociones, y no me cumple. Así vamos, es algo ambiguo. Por eso lo que tiene que hacer el investigador, quien esté trabajando con grupos, con comunidades, con cierta gente en ciertos sectores, es darle un poco de orden, darle un poco de precisión a este mundo impreciso y ambiguo que tiene la gente, que va a poner en un relato. Y entonces nosotros le vamos a ayudar a ir acomodando todo eso y a estructurarlo, y se van a dar cuenta que al final del día o al final del trabajo lo que tenemos es una maravillosa historia. Y eso es lo que le da sentido a la gente y su existencia. Por eso nosotros queremos recordar, no queremos olvidar. Nos vamos de fiesta y no sabemos qué ocurrió entre las 2 de la mañana y las 5 de la mañana y nos la pasamos preguntando: ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Porque queremos reconstruir. Y cuando nos narran qué hicimos, pensamos si eso se acomoda a lo que solemos hacer y lo que vamos diciendo o haciendo, y si sí tiene sentido lo incorporamos. Esto hice. Si no, tratamos de verificarlo, porque la narración finalmente debe tener una especie de verosimilitud y sentido para nuestra existencia. Y pues, de lo que se trata en esta vida es de ir narrando y contar historias. Y hay que aprender a contar otras historias. Ya. ¡Bravo! Comentarios, preguntas, tenemos unos minutitos para algunas preguntas, comentarios, participaciones. Pues para mí es algo importante que le haya dado este enfoque filosófico y psicológico a lo que es la narrativa y al objeto, ¿no? Eso tan solo como habla del objeto, no sé, me acordé de Durkheim, ¿no? Como el objeto social, pero usted lo manejó filosóficamente bien. Entonces, no sé, nos da un panorama de lo que es la narración en todos sus aspectos. Muy bien. Mi pregunta es si es adoptado, ¿no? Yo sí le digo a mi madre, yo no pertenezco a esta familia, soy un genio, no puedo. No. Sobre esto de la adopción, yo les decía que sí, que bueno, hágase la luz. ¿Hasta cuándo acabo? Yo les decía que podemos nosotros tener la certeza de que somos quienes somos por nuestro devenir. Nuestros amigos de primaria los conocimos, tenemos certeza de cómo se llaman, quiénes son, de la secundaria, de bachillerato, de la licenciatura. Pero en el momento en que nos dicen, no eres de esa familia, eres adoptado, en la vida cotidiana dicen, existe un padre biológico y un padre social. Mentira. Si nos dicen, tú no eres hijo de esta familia, así nos hayan educado, criado, amamantado y contado mentiras nuestros papás con los que vivimos, queremos saber el origen, queremos saber de dónde provenimos y quién fue. Se nos cae todo, porque eso se llama origen, mito fundacional.
Mito no en el sentido de invención, sino que nos posibilita crear una historia, un cimiento. Si no tenemos eso, se nos derrumba todo lo demás. Y entonces nos jodió la existencia con una sola frase: no eres hijo de esa familia. Tenemos la certeza de todo lo demás, de la niña a la que le jalábamos el cabello desde pequeños, tenemos la certeza de quiénes son nuestros amigos, etc. Pero ese solo dato nos hace que se derrumbe nuestra existencia. Por eso todas las sociedades también requieren un mito fundacional para saber de dónde provenimos y seguir una ruta. Muy bien. A distancia no tenemos. Mareo, 1955, dice excelente presentación, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber escuchado estas cosas. No, muchas gracias. Creo que pues, nos da un panorama muy amplio, no directamente como hemos venido viendo las exposiciones, pero bueno, elementos teóricos, metodológicos importantes. Jorge, como les digo, pues es un investigador nacional aquí en México, tiene una trayectoria muy importante en el ámbito de la investigación social. Lógicamente ustedes ya captan un tipo de investigación social más cualitativa, ¿no? Pero que también creo que, sobre todo para el trabajo social, pues es muy importante, ¿no? En el ámbito también de esta forma de cómo la narrativa se convierte en un basamento importante también para la investigación social. Entonces, bueno, quisiéramos agradecerle a Jorge, que también desde el primer diplomado siempre viene, nos apoya mucho, darle su constancia. La Red de Investigación de Estudios Avanzados del Trabajo Social otorga la presente constancia al doctor Jorge Mendoza García por su participación como conferencista en este cuarto diplomado de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2016. Muchas gracias. Para Facebook, para que vean que también trabajo, no solo No solo pinta. Los sábados. Y los sábados. y en sábado. Muy bien, muchas Nos traen los gracias. ojos rojos. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Jorge, muchas gracias, compañeras, compañeros. Pues con esta participación concluimos la sesión del día de hoy. Doctor Juan Soto, con una cuestión también de cuestión personal, no pudo venir, lo vamos a reprogramar para las sesiones posteriormente, porque también es importante que lo escuchemos. Y nada más comentarles que pues nos vemos el próximo año, ¿no? Sí, ya es el segundo sábado de enero, creo que es Luego les mandamos la información. Les vamos a mandar mañana los documentos de lectura de apoyo, porque normalmente en diciembre luego se tiene mucho tiempo para poder leer, y entonces se los vamos a enviar, y les vamos a enviar también el video de la doctora Rosario Silva, ¿no? Para que ustedes puedan tener ahí complemento para